buenos días nuevamente a todas las personas que se están integrando a este espacio, este día de hoy, sábado 26 de septiembre, en la mañanita. Yo sé que todos los presentes han hecho un gran esfuerzo para dejar muchas cosas arregladitas para estar aquí. Y agradezco a todas las personas y a ti nuevamente, Sharon, por esta invitación a hablar sobre el TDAH infantil. Pero en niños menores a 6 años, que muchas veces de poco se habla a veces de eso, o se le da más auge o se conversa más sobre el TDAH ya en niños escolares. Mi nombre es Alejandra Alpizar, soy psicóloga y hoy quiero pues compartir junto con Sharon este espacio de aprendizaje. Y bueno, vamos a iniciar. No sé, Sharon, si tenés desarrolladas las preguntas como para irnos guiando e ir guiando a las personas. Sí, bueno, buenos días a los que han ingresado. Ahorita, bueno, mi nombre es Sharon y yo soy licenciada en terapia física pediátrica. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Entonces, el tema vamos a basarlo en 3 preguntitas, ¿verdad? Vamos a ir desarrollándolo. La primera que vamos a hablar es ¿qué es el TDAH? Cómo detectar o si sospecho que mi hijo puede estar teniendo este trastorno, menores de 6 años, y si es posible detectar el TDAH en esas edades. Okay. Bueno, a mí siempre me gusta, Charo, iniciar aclarando qué significan las siglas, porque no todo mundo las conoce. Por lo general, en diferentes espacios educativos o espacios informales, si una mamá le dice a otra mamá, a un padre de familia, si mi hijo tiene hiperactividad o déficit de atención, por lo general la persona va a tener una noción básica de qué es eso. Pero cuando uno dice, bueno, mi hijo tiene TDAH, poco se conoce. Y específicamente no estamos hablando de algo diferente. La sigla significa trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es un trastorno neurobiológico, es uno de los trastornos mentales más comunes en la niñez, pero que muchas veces del que poco se conoce, o se conocen muchas generalidades, pero no se profundiza. De ahí la importancia de estos espacios para que los padres se eduquen, se informen, también los profesionales, porque todos también tenemos que, es importante saber de este tema. ¿Para qué? Para abordar a estos niños, apoyarlos a ellos y a sus familias. Cuando decimos que el TDAH es un trastorno neurobiológico, quiere decir que ciertas áreas de su cerebro, especialmente las áreas involucradas en la corteza prefrontal, que es la parte frontal de nuestro cerebro, y luego hacia atrás el cerebelo, toda esta parte de acá, hay ciertas partes del cerebro que no funcionan adecuadamente. Nuestro cerebro funciona con diferentes conexiones que hacen las neuronas. Y esas conexiones a veces en los niños con TDAH no funcionan adecuadamente. Esto hace que algunas actividades o algunas acciones que los niños necesitan ir aprendiendo y amadurando, se van a madurar pero más lentamente. Todo lo que tiene que ver con la capacidad de focalizar, con lo que tiene que ver con la capacidad de inhibir ciertos ruidos, aspectos para poder enfocarse en una tarea, también la capacidad de un niño de inhibir su comportamiento y esperar o estarse quedito, como decimos, saber en qué momento parar, o la capacidad de inhibir su actividad motora en el momento que lo requiere. También ciertas conexiones que no funcionan bien en el niño con TDAH son la capacidad del niño también de regular sus emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se sabe y hay muchos criterios y avances científicos desde hace ya más de 10 años que confirman, Sharon, y personas que nos ven y nos escuchan,
que el cerebro del niño con TDAH tiene aproximadamente de 3%, de la parte prefrontal más pequeñita, que se va desarrollando, pero se va desarrollando más lentamente, ¿verdad? Esto hace que algunas de las actividades que yo acabo de mencionar en los niños se vean con más retraso, con más dificultad en su desarrollo que en los niños de otra edad. Ahora, es importante que cuando un niño sospechamos que pudiera tener TDAH, siempre el profesional que va a evaluar lo va a medir en base al desarrollo evolutivo y a la edad que en ese momento tiene ese niño. ¿Eso qué quiere decir? Que si los papás van a consulta con un niño que sospecha que tiene TDAH y el niño tiene 4 años, el profesional lo va a evaluar de acuerdo a lo que se espera de un niño de 4 años. Si el niño tiene 8 años o 12 años, lo va a evaluar de acuerdo a la edad evolutiva. Siempre cuando hablamos de la definición del TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, recordemos que estamos hablando de 3 síntomas nucleares o principales: dificultades en la inatención o para poner atención, dificultades en el manejo de la impulsividad y la hiperactividad, en donde todas estas características van a estar con más dificultades en relación al niño al niño de esa edad. Entonces, si estamos haciendo una evaluación de un niño de 4 años, esa hiperactividad, esa impulsividad y esa inatención va a estar evaluada de acuerdo a un niño de esa edad. Entonces, un poquito por ahí, Sharon, va la definición. No sé si ahí tenés como alguna otra duda en relación a la definición para pasar a la segunda. No, por mí está perfecto. Nada más recordarles a las que se acaban de integrar que las dudas o preguntas las pueden ir escribiendo en el chat para después poderlas evacuar. Ok, muy bien. Claro, no, con muchísimo gusto, en la medida que lo podamos hacer. Igual, recuerden a las personas que acaban de ingresar, recordar apagar sus micrófonos. Y bueno, después de realizar una definición de lo que es el TDAH, también recordemos que este trastorno, al ser neurobiológico, es importante entender que es algo que la persona lo va a tener a lo largo de su vida. Que muchas veces se capte y se diagnostique en edades preescolares, que por lo general pasa eso alrededor de 3er, 4º grado de la escuela, es muy habitual que en ese momento comiencen a verse más los signos o los síntomas del TDAH. ¿Por qué? Porque ya los niños se enfrentan a una mayor demanda de sus actividades, de sus requerimientos, de organización, de prestar atención, de inhibir movimientos, de tomar decisiones. Sin embargo, hoy día se sabe que hay niños que pudiera diagnosticarse desde la temprana edad. Y entonces a esto se debe ese espacio. ¿Qué señales, qué conductas, papá o mamá, tú puedes observar en niños pequeños menores de 6 años que te pueden dar a ti como una alarma para decir, mejor hablo con la maestra del kinder o del preescolar, mejor hablo con la maestra de la guardería, del centro de cuidado, para ver qué han observado ellos? Porque yo estoy observando esto y me genera preocupación porque escuché tal charla o tal información que me hace sospechar que mi hijo podría tener. Entonces, ¿qué signos puedes observar? Primeramente, los berrinches excesivos. Es normal que ciertas características van a presentarse en los niños pequeños y van a ser totalmente esperables a su edad. Y alguna de las cositas que nosotros como profesionales nos preocupa y que tenemos que ser cautos en un diagnóstico de TDAH en niños menores de 6 años es 3 consideraciones principales que también ustedes, padres de familia, tienen que tomar en cuenta.
que uno de los requisitos que se pide a la hora de evaluar un niño con TDAH es que esta conducta la tenga en los diferentes escenarios donde se desarrolla el niño, en la casa, en las salidas, en las fiestas, en los paseos, en la escuela, en la guardería. Y cuando estamos hablando de niños menores de 6, 5 años, a veces muchos de ellos todavía no participan, o inclusive de 4 o 3 años no participan de otros escenarios que no sea el hogar, perdón, que es solamente el hogar y no van al kinder. Entonces ya ahí tenemos una limitante que no nos permite de una manera amplia explorar cómo es este niño en otros espacios. Otra de las limitantes que tenemos, y es importante tomar en cuenta, es que la impulsividad y la hiperactividad en niños menores de 5 años va a ser esperable y va a ser normal, en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque no porque la hiperactividad y la impulsividad o la inquietud sea mala, no, sino porque estamos ante un niño que está en un proceso de desarrollo. Y por último, también es importante tomar en cuenta que la inatención a esas edades puede pasar inadvertida. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en que inclusive si el niño va a un kinder, a una guardería, a un preescolar, su nivel de demandas va a ser mucho menor que si estuviera en la escuela. Entonces, para muchas maestras esto pasa desapercibido porque las actividades son más lúdicas, más libres, más abiertas. Entonces, ¿qué puedes tú observar? Que cuando estamos hablando de niños de 2 a 5 años, es la edad, como le decimos nosotros, la edad de los berrinches, la edad donde los papás tienen que armarse de paciencia. Sin embargo, cuando ese berrinche, donde el niño llora, grita, se mueve, inclusive puede tener hasta conductas agresivas, por lo general en un niño con TDAH va a ser mayor. Esos berrinches van a durar por lo menos más de 15 minutos. Se van a dar en más de 3 veces a la semana. Y son niños que por lo general en ese berrinche le cuesta calmarse solito, por más que lo atiendan, lo consuelen, es un niño que le va a costar calmarse. Entonces son una de las tantas señales que ustedes pueden observar. Otras señales es que son niños que son más intrépidos, más atrevidos. Por lo general son niños que tienen más accidentes o corren el riesgo de tener más accidentes. Vos los ves que se suben a sillones, a sillas, pasan corriendo, no se fijan. Y si están en algún centro de cuidado o en la misma casa o en una fiesta, corren y ya botó a otro niño. Eso es otro aspecto a considerar. Otro aspecto es que, por ejemplo, cuando se les ayuda, cuando están comiendo solitos o se está en ese proceso de ayudarles, de colaborarles en la alimentación, son niños que constantemente, y ustedes lo van a ver, que constantemente en comparación a otro niño que no pudiera tener TDAH, se va a levantar cada minuto. Se le da una cucharada o el niño corre, come una cucharadita y luego se va corriendo otra vez y luego hay que estarlo persiguiendo. Son más inquietos en esos espacios. Por lo general son niños, y los vamos a ver en el parque, en las actividades con niños en la iglesia o en las mismas fiestas familiares, que son niños que generan cierto rechazo con otros niños, ¿verdad? Entonces otros niños no quieren jugar con él o lo empujan o se quejan, o ya otros niños están llorando porque el otro niño le hizo algo o no quiso compartir los juguetes. Esa dificultad que ya vemos que hay que estar muy encima de ellos para que no se genere una dificultad entre los niños. Y otra característica que ustedes pueden observar es a la hora de dormir. Por lo general estos niños cuesta un montón que se vayan a dormir o que concilien el sueño. Se levantan constantemente de la cuna o de la camita, corretean, se ponen más renuentes a la hora de descansar. Si en ese momento le dan algo para comer o algo para tomar antes de que se duerma, no lo quieren, tiran, quieren seguir jugando. Es como decimos nosotros, tienen como un motor
calor por dentro que no se apaga. Entonces, otro de los indicios es que ustedes pueden observar que hay dificultades para quedarse dormido. Otra de las características que ustedes pueden observar es a la hora del juego. Sabemos que los niños aún mayores de 6 años todos juegan, pero este juego característico de los niños pequeños, menores de 5 o 6 años, constantemente vos lo vas a ver que no dura más de 3 minutos en una actividad. Saca los legos todo emocionado, pero vos lo viste que los dejó turados, luego saca un rompecabezas, de acuerdo a la edad de él, obviamente. No lo termina, te pide una cosa, te pide otra, no lo es que al menos pasa más de 3 minutos en una actividad, sino que está brincando de una actividad a otra. Son niños que en la parte emocional son más reactivos. Si bien es cierto, a esa edad es muy común los berrinches, pero son niños más sensibles, más a flor de piel por cosas que uno esperaría que no reaccionaran tan fuertemente, qué sé yo, que se le cayó el helado, que una piecita de un juguete no la pudo poner, entonces revientan en llanto, tiran todo, y cuesta, ¿verdad? Cuesta, entonces ya eso genera una dificultad en la relación con los otros compañeritos. Son cosas que también ustedes pueden ir, y por más que ustedes estén ahí tratando de convencerlo, que intente de nuevo, ellos por lo general no les gusta intentar. Al primer fracaso o al primer momento en que las cosas no salieron bien, ya ellos sienten esa sensación de derrota, de fracaso, y se frustran y se enojan. Y pueden generar en ese momento un berrinche. Pudiera haber, aunque la conducta agresiva no es una característica per se del TDAH, sin embargo, cuando estamos evaluando alguna posibilidad de TDAH en niños menores de 5 años, aunque no tenga TDAH, es común que en algún momento, por esa falta de inhibición propia y normal de esa edad, el niño pueda ser agresivo, hasta con los mismos padres o con los mismos compañeritos, pero vemos que esta impulsividad al agredir, si estamos hablando de un posible TDAH, el niño lo va a presentar mayormente. Y repito, dificultad para calmarse, para generar esa tranquilidad en él y seguir con la actividad que está haciendo. Ahora, cuando ustedes, padres de familia, ven estas posibles características, como yo les explico a los papás, es importante no irnos a extremos, no alarmarnos, y porque ya vimos algo y ya llevamos a consulta y la mamá y el papá se angustian, se estresan, y ya por cualquier conducta pensemos es posible que sea TDAH, no ir a ese extremo, sino que también poder desarrollar, que los papás también tengan la iniciativa, Sharon, de poder educarse y formarse en disciplina positiva, tenga TDAH o no tenga TDAH, puedan formarse en esto. Pero sí ya vemos que pese a que ustedes lo educan, lo forman, le dan amor, cariño, le dan una disciplina asertiva, ya ustedes están observando esos signos, es importante consultar. Muchas veces se habla y hasta los mismos profesionales o los familiares con un afán también de apoyar y de incentivar, a veces se le dice a los papás, no, tranquila, mira, así son todos los chiquillos, dale chance, es falta de madurez. Y es importante tener cuidado con eso. Sí, sí estamos claros, si estamos de acuerdo, los niños van madurando, pero cuando tú observas estos signos de alarma de las cuales yo te acabo de mencionar, esa hiperactividad, esa inquietud que es más de lo normal, esa impulsividad, y esa impulsividad también emocional a nivel de las emociones, es importante captarlo a tiempo. Cuando decimos él va a madurar, a veces en ese él va a madurar, esperemos, a veces se pasa 1 año, 2 años, y ese tiempo en niños de esta edad es valioso. ¿Por qué? Porque siempre decimos, y no solo en el caso del TDAH, sino en otras condiciones, por ejemplo como el autismo, ¿verdad? Que un diagnóstico a tiempo es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite comenzar a intervenir a tiempo. Ahora, cuando estamos hablando de niños
con TDAH o con posible TDAH menores de 5 años, de ahí la experiencia de la expertise del profesional que en ese momento esté iniciando un proceso de valoración, porque puede ser que el profesional que inicie la valoración pueda ser un profesional que comience a captar, a hacer la historia clínica, a pasar cuestionarios a los padres, y este profesional sobre la marcha va a ir viendo si necesita la intervención de otro profesional afín, ya sea del área de la psicología, de la pedagogía, de la psicología, etcétera. Pero si es el primer profesional que está captando esa preocupación de papás, va a ir haciendo la exploración de las conductas del niño para ir viendo si esas conductas son esperables para la edad o no, o si estamos ante una sospecha razonable. Ahora, hay niños en donde ya tiene que ver mucho también la experiencia del profesional, donde sí efectivamente, y vamos a la respuesta de la última pregunta, si se puede diagnosticar el TDAH antes de los 6 años, y sí, sí se puede, pero va a requerir una evaluación clínica muy exhaustiva, muy cuidadosa. El profesional que evalúe también tiene que conocer cuáles son las características de un desarrollo normal de un niño preescolar, para decir coincide o no coincide con lo que con lo esperable para esa edad, porque ese niño tiene 3 años, 4 años o 5 años. Entonces, cuando estas características de impulsividad, de hiperactividad y desatención son muy penetrantes, están dificultando varias funciones, están dificultando la convivencia diaria en la familia, en el kinder, en el preescolar, en la guardería, en la convivencia diaria. Son conductas frecuentes y ya están causando una dificultad, ya ahí es la pericia del profesional de poder establecer un diagnóstico. Ahora, puede ser, y con esto voy cerrando para darle pase a las preguntas, puede ser que si el profesional ve características, pero no puede dar en firme un diagnóstico, no porque el profesional no tenga la pericia, sino porque hay que tener cautela por los 3 aspectos que mencioné anteriormente. También es válido que el profesional diga, bueno, el niño tiene 3 años, 4 años, 5 años, vemos estas características que nos hacen tener una sospecha, mantengamos una observación por un tiempo, y aunque no se haga el diagnóstico y el profesional decida tenerlo en un tiempo en observación, no significa que no se pueda intervenir a nivel de tratamiento psicológico o atención psicológica, a través de pautas educativas, formativas, de educación o disciplina asertiva, y sobre la marcha se va a ir viendo si se constata o no este diagnóstico. Cuando ya se constata que el niño tiene TDAH, estamos hablando de un diagnóstico muy temprano, menor a los 6 años, es importante esto. La primera ya se ha establecido en todos los parámetros clínicos internacionales. De hecho, hubo un pronunciamiento el año pasado en la Academia Americana de Pediatría que lo confirma, y otros estudios clínicos y otras guías clínicas manejo del TDAH, que cuando hay un diagnóstico certero, claro y formal de un niño con TDAH menor a 6 años, la primera línea de tratamiento donde tiene que dársele énfasis es a la atención psicológica con el tratamiento cognitivo-conductual, estrategias de manejo conductual y de psicoeducación a los padres. Ese es la primera tratamiento que se debe dar a los papás para orientarlos y comenzar el desarrollo y comenzar esa etapa de intervención. Bueno, Charo, no sé si por el momento van a ir haciendo, si hay alguna pregunta, y conforme a las preguntas también vamos a ir desarrollando. Hay varias preguntas, entonces vamos a ir poco a poco. En caso, chicas, de que por tiempo, ¿verdad?, no podamos abarcar, yo voy a escribir el correo de la doctora va a escribir el correo de ella ahí en el chat por aquello, para que le manden la duda al correo directamente de ella, por si no abarcamos todas las dudas, ¿verdad? Porque sí hay varias dudas, entonces por aquello, si alguna duda quedó en el aire, le mandan al correo de ella la pregunta y ella les va a estar contestando personalmente.
Entonces, la primera dice, para que un niño sea diagnosticado, perdón, la primera dice, la valoración inicial en niños de 3 años se puede hacer por un pediatra y se le puede medicar Ritalina. Claro que sí, cuando estamos, excelente pregunta. Cuando estamos hablando de un diagnóstico con niños tan pequeños, la valoración inicial la puede hacer un profesional en pediatría, pero lo que siempre recomendamos, Sharon, es que tengan toda la libertad de preguntarle a su médico pediatra, porque la pediatría, pues el profesional es médico y tiene esa especialidad en el desarrollo infantil, pero es importante garantizarnos si este profesional en pediatría sabe del diagnóstico y de las características del TDAH, si tiene experiencia en el manejo de esta condición y si tiene experiencia también en el diagnóstico de esta condición. ¿Ya? Entonces, si es un profesional o un pediatra, como llamamos nosotros, que tenga formación en neurodesarrollo, desde luego que sí puede iniciar un proceso de valoración y diagnóstico. Cuando ya el profesional haya sido un pediatra u otro especialista que establezca ya el diagnóstico, inicialmente, como le dije ahora, el primer tratamiento de base, lo primero que se va a hacer es, o recomendar antes de pensar en una medicación, lo primero es, el primer tratamiento es la orientación y psicoeducación a padres y las estrategias cognitivo-conductuales con el niño y orientación a la familia. Y ya hay estudios científicos que avalan que esta intervención, si se hace paulatina, constante, con un compromiso de los padres, sí ejerce un efecto positivo y los síntomas van disminuyendo. Ahora bien, si pese a que los padres llevaron este tratamiento con su hijo cognitivo-conductual, que sería con un profesional en este caso de psicología, y también con los otros chequeos médicos que el niño también va a tener también en su desarrollo normal, y vemos que pese a este trabajo intensivo que se ha hecho con los padres y con el niño, los síntomas persisten y son muy penetrantes y el niño está teniendo dificultades importantes, inclusive está corriendo hasta algún tipo de riesgo, ya el profesional, en este caso el médico tratante o el médico que lo diagnosticó o al cual fue derivado, va a determinar si en el caso del niño requiere tratamiento, en este caso la Ritalina o emetilfenidato, como es el nombre científico del medicamento. Pero siempre, aunque el médico establezca que previo a la intervención psicoeducativa y a la terapia cognitivo-conductual se vio que es importante reforzar con el medicamento, igual la terapia tiene que continuar, tiene que ir juntas, pero ya es decisión del médico de analizar las condiciones y también los riesgos que hay también. Recordemos que también al ser niños tan pequeños, siempre como cualquier medicamento van a haber efectos secundarios. Entonces de ahí todo el historial clínico que haga el médico de este niño y acuerde con los padres si es pertinente o no esa medicación. Pero en primera línea va a estar la atención psicológica y la educación a padres por un tiempo. Y si esto vemos que no es suficiente, el médico tendrá que ver y analizar si se puede apoyar con la medicación. Ok, perfecto. Y aquí hay otra que dice, los signos del TDAH pueden variar o minimizar conforme el niño va creciendo. Sí, sí. Hay dos presentaciones. Antes se le llamaban tipos, pero eso fue cambiando. Ahora se le llama presentaciones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tipo era como algo más fijo. Entonces la mamá decía, bueno, mi hijo tiene TDAH tipo mixto, o predominantemente inatento o predominantemente hiperactivo. Entonces se pensaba que iba a ser así para toda la vida. Hoy día se sabe que no, ahora se habla de 3 presentaciones. TDAH con presentación predominantetemente inatenta, TDAH con presentación predominantemente hiperactivo impulsivo, y la tercera presentación
sería el mixto. Cuando hablamos de niños menores de 5 años, por lo general hay una propensión a diagnosticarse más el predominantemente hiperactivo, impulsivo, pero porque coincide con la edad, en una edad donde se da mucho eso. Pasa que entonces el niño se va desarrollando, va aumentando su edad y pasa a ser mixto como es la mayoría. Ok, dice, ¿la impulsividad es parte del TDAH? Claro que sí, es uno de los síntomas nucleares del TDAH, ya sea preescolares, niños, adolescentes, adultos o adultos mayores. Siempre va a estar presente, solo que en la edad de la niñez va a estar como más, la impulsividad más asociada también en relación a la hiperactividad. Recuerde que la impulsividad también puede ser inhibición motora, el niño le cuesta quedarse quedito, controlar, por esa impulsividad motora le cuesta quedarse quedito, entonces hay una impulsividad motora, hay una impulsividad verbal, que son niños que hablan muy excesivamente. De hecho, esa es una de las características, ¿verdad? En niños preescolares y también escolares que son muy hablantines, hablan excesivamente, y si no están hablando, están cantando, y si no están cantando, están haciendo bulla, y si no están haciendo bulla, están haciendo bulla con alguna parte de su cuerpo. Y también la impulsividad cognitiva, que son niños que les cuesta esperar, que se adelantan a los hechos, que uno les está explicando algo y ellos levantan la mano o dicen algo, se adelantan. Pero es una característica nuclear del tema. Dice, para que un niño sea diagnosticado con TDAH, ¿cuántos o cuáles síntomas tendrían que estar presentes? Okay. Cuando estamos hablando de niños menores de 6 años, los criterios diagnósticos prácticamente son los mismos para cualquier niño en edad escolar. La persona que evalúa va a evaluar o va a hacer una serie de ítems, o lo puede hacer mediante cuestionarios, ya hay escalas para evaluar el TDAH, y va a evaluar esas 3 grandes áreas: la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Por lo general se requiere ya los manuales estadísticos, y para hacer este tipo de diagnósticos establecen para cada área de estas, que son 2, la inatención y luego la hiperactividad y la impulsividad vienen como juntitos. Entonces, en la parte de inatención van a haber 9 criterios que el clínico, el profesional va a ir evaluando. Ahora, cuando se evalúa esa serie de condiciones o características o conductas, por lo general, padres de familia, esto se va a hacer de una manera clínica y detallada. Por lo general, uno pregunta ejemplos en la vida cotidiana, en la casa, cómo pasa eso en la escuela, cómo pasa eso en el kinder, pero por lo general va a ir acompañado de una serie de criterios. 9 para inatención y 9 para hiperactividad e impulsividad. Por lo general se van a requerir que el niño al menos cuente con 6 de esos criterios. Cada uno de esos criterios va a describir una conducta a evaluar. Ahora, y no es solamente, Sharon, que las tenga presentes, sino que esas características hayan estado presentes en al menos varias áreas donde el niño se desenvuelve. ¿Qué quiere decir esto? Que me puede dar 6 o más en todas, pero solo le pasa en la guardería, o solo le pasa en la casa, o solo le pasa cuando va de paseo o visitar a la abuelita. No, tiene que haber que eso suceda en varios escenarios para decir que no es una característica propiamente de un lugar debido a alguna situación ambiental o familiar o de otra índole, en 2 o más contextos. Otro criterio que se evalúa también, que esa conducta por lo menos haya estado
antes de los 12 años. Más cuando estamos, eso es más que todo cuando se evalúan chicos mayores o ya adolescentes adultos. Pero en el caso de, como estamos evaluando a niños muy pequeños, entonces que esté en varios escenarios y que esas conductas sean penetrantes, o sea, que esté en un nivel por encima de los demás niños de su edad. ¿Qué quiere decir esto? Que si el profesional está evaluando un niño de 4 años y está haciendo una observación y una serie de cuestionarios a los padres de familia de cómo es su inquietud, cómo se mueve y todo eso, entonces él lo va a hacer en relación a cómo son los niños de esa edad, de 4 años. Y si las características que ese niño presenta son mayores, ya ahí va sumando puntos para poder sospechar que estamos frente a un diagnóstico de este tipo. Ahora, no solamente eso, no solamente que cumpla con los 6 criterios o más, no solamente que esté antes de los 12 años, no solamente que esté en varios contextos de la vida del niño, sino que también que estén interfiriendo en la vida del niño, porque el niño puede tener esas características, pero no le está generando ningún problema a la vida del niño. Pero otro criterio es que esas conductas que el niño está teniendo de impulsividad, hiperactividad e inatención está afectando el funcionamiento diario, porque el niño está teniendo accidentes, porque el niño no tiene arranques emocionales y no logra contenerse, porque se pone explosivo, porque el niño no logra concentrarse y esto le está afectando su aprendizaje, porque no lo deja, digamos, si el niño asiste al preescolar o al kinder, no logra acoplarse a las actividades diarias que hace la maestra, dentro de la casa no sigue instrucciones, no permite llevar secuencias de lo que la mamá o el papá le piden que haga, hay dificultades a la hora de dormir, a la hora de realizar actividades, esto afecta también la parte del sueño, la parte de alimentación, la parte de aprendizaje. Cuando ya observamos todo eso, ya decimos que hay como un deterioro o una dificultad en la vida diaria. Y por último, pero no menos importante, es ¿qué tiene que evaluar el clínico? También que estos síntomas que el niño está presentando no se explican o no se deban a otro tipo de trastornos. Por eso es importante que por lo general cuando hablamos de niños menores de 6 años, si es un profesional, por ejemplo, en el área de psicología, que inicia ese proceso de valoración, por lo general nos vamos siempre a ver acompañadas o acompañados de un profesional de la medicina, ya sea un psiquiatra infantil, un neurólogo infantil o un pediatra o un médico de cabecera que esté atendiendo al niño para también ir descartando en ese desarrollo si no se debe a que sus conductas no se deben a otras cosas. ¿Qué puede ser otras cosas? Puede ser que esa inquietud no sea hiperactividad, sino que esa inquietud se deba a que el niño está ansioso. O la inatención no se deba al TDAH, sino la inatención se deba tal vez a un problema cognitivo o a un problema en el aprendizaje, o a razón, o se deba a otra condición médica. Eso responderíamos a la siguiente pregunta que pusieron, que si se puede dar un hiperactividad sin tener en sí, digamos, el trastorno. Sí, por ejemplo, y eso no solamente para los niños, sino también inclusive para adultos y para adolescentes. Puede ser que el niño tenga hiperactividad, pero hay que explorar a qué se debe. Puede ser que a veces se confunda, que el niño, más que hiperactividad, el niño está como inquieto, pero más que todo se debe a una conducta ansiosa, o que tal vez puede ser que sea reacción a un medicamento. Entonces, por eso es importante que el profesional que esté haciendo la evaluación también haga lo que llamamos nosotros como un cuestionario evolutivo. ¿Qué es un cuestionario evolutivo? ¿Cómo fue el nacimiento de ese niño? ¿Cómo fueron los primeros 6 meses? Si tuvo un accidente, si se le ha hecho exámenes de oído y de vista, si padece de alguna enfermedad, si está tomando algún medicamento, si la familia está pasando algún hecho estresante actualmente, por muchas razones. Entonces, sí, pero sí, la hiperactividad podría presentarse
también por otras razones. En el caso de los niños es más, se confunde más cuando podría ser un niño con ansiedad o por reactividad a algún medicamento. Okay. Había una pregunta, decía si el TEA y el TDAH van de la mano. Sí, a nivel, digamos, de científico, existe lo que se llama el DCM5, que es un manual estadístico y de clasificación de los trastornos y enfermedades mentales. La última edición fue en el 2013. Existen ediciones del DCM4, perdón, del DCM desde hace ya más de desde los años 40 y 50. Y la última edición fue en el 2013. En el 2013 se estableció que son dos entidades diferentes, el trastorno del espectro autista y el TDAH, entidades diferentes, pero que sí pueden coexistir y el DCM lo establece así. También hay otro manual estadístico también de clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que pronto está por salir la última versión, en donde también, que se llama el CIE 11, que también establece y concuerda con el DCM5, que establece que sí pueden coexistir los dos. De hecho, cuando se evalúan niños menores de 6 años, hay que tener cuidado porque se pueden solapar los síntomas. Entonces, creemos que estamos ante un niño que puede tener TDAH, pero no, es TEA, es autismo. O al revés, creemos que tiene autismo, pero no, es TDAH, o podríamos estar ante el caso de un niño que podría presentar los dos trastornos, que los dos son trastornos del neurodesarrollo también. Ok, aquí hay una pregunta que dice, mis hijos de 7 y 3 años presentan varias características que mencionó del TDAH, sobre todo el mayor. ¿Qué debo hacer con exactitud en caso que presente el trastorno? ¿El análisis lo hace un psicólogo? Claro, yo aquí los invito, Sharon, si tú me permites, a visitar mi canal de YouTube. Me pueden buscar como Alejandra Alpizar Psicóloga. En las listas de distribución que salen en los canales, hay 2 videos donde yo explico ampliamente sobre qué consideraciones tienen que tomar los papás cuando van a iniciar una valoración por sospecha de TDAH en un niño en edad escolar o preescolar. Entonces, por lo general, y hablo en el ámbito de Costa Rica, porque esto podría cambiar en otros países, pero en el caso de nuestro país, lo puede iniciar un pediatra con conocimientos en neurodesarrollo, puede iniciarlo un psicólogo clínico o un neuropsicólogo también con conocimientos de neurodesarrollo, puede iniciarlo también un psiquiatra infantil o un neurólogo infantil, cualquiera de estos profesionales, pero yo siempre recalco que esos son los profesionales, ¿verdad?, que podrían hacerlo digamos, de manera formal, o iniciar un proceso de diagnóstico. ¿Por qué digo iniciar un proceso de diagnóstico? Porque por lo general, en muchos casos, un diagnóstico de TDAH, a veces vamos a necesitar del expertise o el acompañamiento de otros profesionales. Si el proceso lo inicia un psicólogo, en el camino vamos a ver si necesitamos que ese niño sea evaluado por un médico, o pasa también al revés, ¿verdad? Es verdad que le inicia un médico y el médico remite a psicología para hacer otras evaluaciones o para dar un acompañamiento psicoeducativo o de terapia cognitivo-conductual a los niños, que es la que ya ha demostrado evidencia científica que es la que sirve para estos niños, llámese niños escolares o en edad preescolar. Lo importante es que cualquiera que sea de estos profesionales, tú te garantices que sea un profesional que sí conozca
de esta temática o que tenga experiencia en el abordaje, la atención y el diagnóstico de esta población y sobre todo también que esté a la vanguardia, que esté al tanto de lo que establece los congresos o los avances que establece las neurociencias en relación al desarrollo y en relación a los avances de estos trastornos. O sea, en resumen, tiene, o sea, ya sea el pediatra o cualquier o psicólogo, tienen que tener tienen que tener conocimiento en el tema directo TDAH. Eso es lo más recomendable, correcto. Aquí hay una pregunta que dice, ¿TDAH que interfiere con el aprendizaje del niño puede influir en el coeficiente intelectual y la inmadurez? No, no influye en el coeficiente intelectual. Y eso es uno de los tantos mitos que hay en torno al TDAH. El TDAH no tiene que ver nada con la inteligencia. Eso no quiere decir que un niño con TDAH puede tener un coeficiente intelectual o una capacidad cognitiva normal, o puede ser que tenga TDAH y tenga también una discapacidad intelectual, o puede ser que tenga TDAH y tenga también una inteligencia mayor o sobre la norma, ¿verdad? Entonces, pero no es una característica per se. Es como que yo diga, mi hijo tiene diabetes y tiene también pie plano, ¿verdad? No va relacionada. Entonces, ¿por qué? Porque son entidades totalmente diferentes. Ahora, ¿qué pasa? Sí se ha demostrado de que si un niño tiene TDAH y tiene un nivel intelectual normal o mayor, eso va a ser como un factor positivo para el niño, un factor a su favor, donde eso se le va a facilitar y va a compensar mucho de los síntomas por esa capacidad que tiene el niño. Ahora, si el niño tiene TDAH, pero también pues coincide que también el niño tiene alguna discapacidad intelectual, sí va a afectar y aumentar los síntomas de TDAH, pero son dos entidades totalmente aparte y no es la discapacidad intelectual o el coeficiente intelectual bajo, no es una característica per se del TDAH. De hecho, ¿por qué decimos que hay mucho mito en relación a esto? Porque se piensa que el TDAH, los niños no tienen la capacidad para seguir adelante, para esforzarse, que hay dificultades, entonces, y a veces se piensa que es por la discapacidad intelectual, pero no, no es por la discapacidad intelectual. Los niños con TDAH tienen una capacidad normal, podrían tener una capacidad normal, pero si no se les ayuda a regular sus síntomas, a sobrellevarlos y en especial a que los papás se eduquen para que ayuden a este niño a sobrellevar todas estas dificultades, si se les ayuda, el niño va a seguir adelante y como le digo yo a los papás, el TDAH no va a impedir que este niño logre todas sus metas, saque su colegio, su universidad y logre grandes cosas como cualquier otra persona. Ok. Aquí había una pregunta que dice, ¿el término hiperquinesia va de la mano con el TDAH? Hiperquinesia se le decía antes, recuerden ahorita que yo mencioné el DSM, uno de los más anteriores, creo que es el 4 o el 3, que se hablaba del término hiperquinesia, así era como se le decía a la hiperactividad asociada al trastorno este trastorno del TDAH. Ahora ya no se usa, al menos hoy día no se usa ese término en torno al TDAH, más que todo se usa hiperactividad, pero cuando se habla de hiperquinesia, hacía referencia a las mismas características de hiperactividad. Lo único es que ahora no se le dice así, sino que se le dice hiperactividad. Okay. Bueno, si hay alguien ahí, si hay alguna pregunta que está quedando sin responder, porque estas las apunté yo y estas dos están en el chat. Si alguien tiene alguna duda, la puede escribir en el chat. Nos quedan unos minutitos para evacuar dudas. Sharon, nada más para devolverme a la preguntita que estoy viendo acá de la persona que habló, dice que se interfieren en el aprendizaje y pueden influir en el coeficiente intelectual. Nada más para hacer la aclaración, si bien es cierto, el TDAH no tiene que ver propiamente con la inteligencia, con la capacidad intelectual, sí es cierto y sí se sabe que el TDAH
afecta las funciones ejecutivas y esto sí va a generar dificultades a la hora de aprender. ¿Qué quiere decir esto? Una de las funciones ejecutivas, por ejemplo, es en la capacidad de cualquier persona de seguir instrucciones, de mantener en la mente, que es la memoria de trabajo, que es parte de las funciones ejecutivas, mantener en mente la ejecución de lo que usted tiene que hacer. Entonces, si le dice al niño que realice estos 3 ejercicios de matemática, y estamos hablando de un niño que tiene TDAH más el tipo mixto interactivo, es un niño que va a tener mayor dificultad que otros en proseguir esas ejecuciones, esas actividades. Entonces, por ende, pudiera afectar también ese proceso de aprendizaje. De ahí que estos niños necesitan también apoyos pedagógicos, adecuaciones curriculares no significativas. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando los niños fallan en la memoria de trabajo, que sigue algo después del otro. Por eso pasa que en matemática puede suceder eso, cuando ellos están aprendiendo las operaciones matemáticas, sumar, restar, eso lleva una secuencia. Entonces, un niño que se dispersa, que se distrae, que le cuesta seguir estas instrucciones en su mente, va a quedar perdido en eso. Entonces, por eso es importante darle todos los apoyos posibles en esto para que minimizar ese impacto en su aprendizaje. Y hablaba también esa pregunta en la inmadurez. Entonces, como hay dificultades en las funciones ejecutivas, por lo general sí, son chicos que cuando tú lo ves y la gente lo ve y le dice qué inmaduro que es, y sí es cierto, sí sus características reflejan cierta inmadurez, pero es por esas dificultades en las funciones ejecutivas. Esto yo lo he explicado pues en otros videos en donde las funciones ejecutivas son como todos estos comandos que internamente las personas tenemos para manejarnos en la vida diaria, para tomar decisiones, pensar antes de actuar, inhibir nuestros pensamientos, saber en qué momento tomar una decisión u otra, inhibir distractores para concentrarme en algo, saber en qué momento tengo que parar, en qué momento tengo que seguir, calcular el tiempo que estoy haciendo las cosas, y todo esto que acabo de mencionar es algo que nos ayuda a actuar en la vida diaria, aunque no seamos niños, sino que también en nuestra vida adulta. Y nos estamos enfrentando de que el TDAH es uno de los trastornos o el trastorno que más afecta las funciones ejecutivas. Okay. Aquí hay varias preguntas, ¿verdad? Si puede tener algún trastorno, cómo saber si tiene o no. Yo creo que la doctora lo había mencionado, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es hacer una buena valoración con un profesional que tenga conocimiento en este trastorno. Y pues ya de ahí me imagino que arrancan para hacer valoraciones para saber si padece o no el trastorno, ¿verdad? Aquí hay una pregunta que dice... Claro que sí, Charo. Dice, ¿los ataques epilépticos se pueden relacionar a ese trastorno o puede afectar? Sí, ya se sabe que cuando hablamos del diagnóstico del TDAH es importantísimo, independientemente de la edad que sea un adulto, un adolescente, un niño o un niño en edad preescolar, siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y entonces, cuando estamos hablando de niños menores de 6 años, igual no es la excepción. Sí se sabe hoy día que pueden haber conductas producidas por la epilepsia que se pueden confundir con síntomas de TDAH. Por eso lo importante de hacer también un diagnóstico en conjunto, más cuando estamos hablando de niños muy pequeños, pero sí se ha establecido de que hay que hacer un diagnóstico diferencial en donde a veces se ha visto de que el niño, en lugar de tener TDAH, esas características o esos síntomas era a raíz de una condición subyacente de epilepsia. Por eso es importante el examen médico, la historia clínica que se va a dar en compañía con su médico tratante. Ok, sí. Aquí hay una pregunta sobre tu canal. Dice, la charla de funciones ejecutivas, que si en su canal de YouTube aparece bajo ese título.
No aparece bajo ese título, pero a lo largo de todos los videos yo siempre hablo de funciones ejecutivas. ¿Por qué? Para contestarle a esta persona, porque hablar de TDAH es hablar de funciones ejecutivas. De hecho, en algún momento es importante hacer como un espacio solo de esto, para que los papás sepan qué son, porque hay varias funciones ejecutivas. Y es, como dije anteriormente, estamos frente a un trastorno que afecta más las funciones ejecutivas. También las funciones ejecutivas se pueden ver afectadas por otras condiciones, el mismo también autismo, también por otras condiciones, inclusive por otros trastornos emocionales también, pero el per se, el TDAH es el que lleva como mayor afectación en estas áreas. Entonces, en la medida en que un padre de familia sepa que su hijo ya fue diagnosticado con TDAH, pueda educarse y formarse qué son estas funciones, ¿para qué? Para poder estimularlas, reforzarlas. De hecho, TDAH o no TDAH, es importante reforzar estas funciones desde la niñez. Y ahora, de esas se van reforzando de manera natural y diaria. Inclusive cuando los niños ahora están en la escuela, perdón, y se les motiva a usar calendarios, a ver el reloj, a tomar en tiempo, a trabajar en equipo, a tener inteligencia emocional, tomar decisiones, a manejar tiempos de trabajo, tiempos de estudio. Todo eso, ahí se están reforzando las funciones ejecutivas, a tomar decisiones en base a las experiencias que has tenido. Todo eso son funciones ejecutivas. Entonces, es importante reforzar eso. En mi canal de YouTube también vas a ver otros videos que hablo, por ejemplo, de qué es el TDAH, y hablo también sobre eso. Y hay un video también que hace poquito hice también de un conversatorio, también hablamos sobre eso. Ok, perfecto. Y creo que, para ver, aquí hay un mensaje. ¿Cómo influye este trastorno en el desarrollo del niño a lo largo de su vida? Vos mencionaste, ¿verdad? Que adultos también lo pueden padecer. El TDAH es crónico. ¿Y cómo influye? No va a influir negativamente si se hace un diagnóstico a tiempo. Por eso es que estamos dando este espacio aquí contigo, Sharon, y en buena hora, que nunca es tarde y nunca tampoco es tan temprano. Esto de esperar, como lo dije en el otro espacio, esperemos a que madure, no. Si ya tu padre de familia ve señales, no está de más consultar. Y lo puedes hacer al médico que atiende a tu hijo, o preguntarle a la maestra, maestra, ¿usted ha observado esto, ha observado lo otro? O si el niño es cuidado en un kinder, ¿qué has observado tú? ¿Verdad? Y que esto te lleve a consultar para que ya un profesional comience a hacer la exploración para ver si no y se descarta, o si estamos ante un niño que podría presentar ese trastorno. En el momento en que se identifica el diagnóstico, recuerden que el diagnóstico no es la etiqueta, el diagnóstico permite a los padres dar una respuesta de lo que le venía sucediendo al niño, y a partir de ahí plantear un plan de vida, un plan de intervención en las diferentes áreas, a nivel médico, si así lo requiere, a nivel psicológico, a nivel pedagógico. Cuando digo pedagógico, incluyo la escuela, todos los profesionales que intervienen también en la parte de educativa, psicopedagogos, profesionales también que ayudan en otras áreas del aprendizaje. ¿Para qué? Para irle ayudando a este niño y a esta niña a ir llenando sus vacíos, para que él vaya saliendo avante, saque su escuela, saque su colegio. Ahora, ¿cómo la influencia va a ser negativa si es un niño que no se le diagnosticó, o que se le diagnosticó pero no se le dio el apoyo, ¿verdad? Porque a veces estos niños, a veces inclusive no hay apoyo hasta en la misma familia, porque la familia cuestiona a los papás que por qué lo medicas, o por lo cuestiona que por qué dice que tiene eso, porque hay mucho mito en torno a esto. Si tu hijo ya fue diagnosticado, lo primero es que te formes, te eduques para que tú lo apoyes. Y si tú lo apoyas, para también
educarlo a él para cuando él sea adulto, esto no va a influir. De hecho, pues yo también trabajo con bastantes adultos con TDAH y son personas que se autogestionan increíblemente y llegan a desarrollarse en todas las facetas deportivas, educativas, formales, en familia, en pareja. Pero si sos consciente de que tenés el trastorno, te educas, en este caso si es un adulto y si es un niño, te educas para apoyar a tu hijo, para ir pasando cada etapa, para que ya cuando este muchacho sea un adulto, él mismo se autogestione y pueda lograr todo lo que él se proponga en su vida. Ah, ok. Yo creo que pues, todavía tenemos tiempito para una más, para hacer el Sí, cierre. para hacer el cierre, mamita, si tiene alguna duda. Bueno, yo creo que ahorita para los padres va a ser más fácil notar algo, puesto que los niños ahorita debido a la pandemia, ¿verdad? Están en casa, no están yendo a clase ni nada, entonces tal vez ahorita se les hace más fácil notar algo. Es importante elegir el centro educativo para que el niño con TDAH reciba el apoyo que requiere. Brindan servicios psicopedagógicos y la adecuación correspondiente, pero se debe valorar la carga académica en la institución. Claro, esa es una pregunta que hacen frecuentemente. De hecho, a veces a mí me dicen, bueno, ¿cuál escuela usted me recomienda? Hay una escuela especial para niños con TDAH. Y la respuesta es no, no hay ninguna escuela ni tendría que haberla. Todos los niños con TDAH, donde tienen que estar es en cualquier escuela pública o privada. No requieren como algún tipo de centro especializado porque lo que buscamos es la inclusión, una escuela inclusiva. Y de acuerdo a lo que establece el MEP, el Ministerio de Educación Pública de nuestro país, todas las escuelas públicas o privadas tienen que tener los recursos, las herramientas y la disposición para trabajar con estos niños como cualquier otro. Ahora, estamos claros que es un gran reto que formarse, educarse como profesionales, como padres de familia, como educadores. En esos espacios siempre nos acompañan educadores, que es importantísimo que ellos se formen, pero no, para aclarar su pregunta, no hay como una escuela en sí o formación que requiere estos niños. Los niños pueden estar en cualquier centro educativo, pero sí es importante hacerle valer las necesidades que ellos van a requerir a lo interno. De ahí que es importante, para ir ya haciendo el cierre, que tú como mamá o papá, si ya hay un diagnóstico, lo expliques, te reúnas con la maestra, no espere a que te citen, usted mismo vaya, hable, busque recursos, apoyos, si es una escuela que tiene otros profesionales de apoyo como orientadores, psicólogos, pedagogos, aprovechar aulas de apoyo o profesores de apoyo, aprovechar todos estos recursos. Y cuando estamos hablando de adecuaciones curriculares no significativas, si es el caso que lo necesita, también dar a la mano de estos apoyos porque va a ser un gran apoyo para estos niños. Ok. Bueno, mamitas, vean, en el chat está el correo de la doctora por si tienen o por si más adelante tal vez tienen más dudas ahí para que se las envíen a ellas vía correo electrónico y ella les va a estar contestando personalmente. También si quieres repites el nombre de tu canal de YouTube. Okay. Me pueden buscar como Alejandra Alpizar, psicóloga. También me pueden buscar también en mi Instagram, bajo ese mismo nombre. Y con gusto estoy para servirles. Y recuerden, hoy dimos un poquito de énfasis a los niños menores de 6 años. Y el mensaje principal es esto: nunca es muy temprano. Si tienen dudas, es mejor preguntar, hablar con el profesional de su confianza para que los vayan orientando y no tener susto a eso. Es mejor ir, preguntar y comenzar un programa de diagnóstico o de atención. Y agradecerte también, Sharon, este espacio que me has brindado y también me pueden escribir al correo, como lo dije anteriormente, tdahcostarricaco@gmail.com. Y muchas gracias por el espacio. No, muchísimas gracias a usted, Alejandra,
por compartir este ratito con un tema que es bien importante y esperemos de que hayamos abarcado algunas dudas. Y no, muchísimas gracias y ahí estamos cualquier cosa para lo que necesiten. Bueno, buen día. Hasta luego.